Hoy es jueves 6 de junio de 2024. Nos reunimos aquí nuevamente en forma virtual con nuestra audiencia acostumbrada con el fin de compartir con ustedes la emisión 559 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema por abordar es el análisis geopolítico, histórico, estratégico, político del ataque terrorista de las FARC al municipio de Colombia, Huila, en el año de 1973, exactamente en el mes de mayo. Hace un par de semanas se cumplieron 51 años de esta acción criminal en la cual participaron, entre otros, eh, el Mono Jojoy, Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, el propio Tiro Fijo, Carlos Pizarro León Gómez, que todavía no se ha pasado para el M19, sí, para el M19, Vera Grave, que era de las FARC en ese momento, y la hermana de Carlos Pizarro León Gómez, alias Carro Loco. Eh, También participaron varios estudiantes universitarios que después terminaron en el M19 y otra cantidad de bandidos que en un testimonio dado por el Mono Jojoy al escritor comunista Alfredo Molano le relata que uno de los más agresivos en ese combate fue el Carro Loco, Pizarro León Gómez. Y también se relata que había dos mujeres muy de la ciudad que fueron las que más hablaron con los eh, aterrorizados habitantes de Colombia, Huila, y pues haciendo los análisis se concluye que se trataba de Vera Grave y la hermana de Pizarro. Este hecho marcó para muchos la resurrección o la reaparición de Tiro Fijo, ya que no estuvo personalmente en el ataque debido a que desde la cuarta conferencia en 1971 el Partido Comunista le había dado la orden que no volviera a entrar en combate, sino que dirigiera, ya que lo consideraban el estratega y el director. El otro que también estuvo cerca, pero que no participó en nada, sin embargo, era un borrachín mentiroso y hablador de combates, y era Jacobo Arenas, pero ese delincuente le estaba dedicado era a ordenar asesinatos y a emborracharse permanentemente a saber de qué era lo que le fascinaba y hablar y hablar y hablar en cada uno de los cursos y actividades que reunían terroristas para meterles en la cabeza el odio de clases y el comunismo. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la trascendencia geopolítica, geoestratégica y política del municipio de Colombia, Huila? Bueno, esto lo hemos dicho varias veces respecto a este tema, pero como es un caso nuevo, siempre toca estarlo recordando y sobre todo para nuestros clientes nuevos. El departamento del Huila está asentado sobre dos cordilleras, la oriental y la central, y se caracteriza porque él es bañado desde su inicio al sur hasta donde termina el departamento en el norte por el valle del Río Grande de la Magdalena. Este departamento tiene como característica que limita por el occidente con el Cauca, por el noroccidente con el Tolima, por el oriente con el Meta, por el suroriente con Caquetá y prácticamente queda por una separación muy pequeña que es geográficamente, que es la bota caucana, queda separado de Putumayo y Nariño. O sea que si le analizamos, este departamento constituye un epicentro del desarrollo en todos los sentidos del sur occidente del país, amén que une la cordillera andina con la selva amazónica y le facilita a quien pretenda desplazarse de allá hacia el resto del país una cantidad de vías terrestres, no todas en buenas condiciones, pero le facilita ese tránsito hacia el exterior, es decir, hacia Ecuador y Perú, o hacia el Pacífico,
al occidente, o hacia el norte ya llega hasta la capital de la República, porque vemos que el municipio de Colombia limita con el distrito capital en el sur, con Bogotá, y al sur del departamento limita prácticamente con el Putumayo por medio de la bota caucana. Si se mira de otra manera, es una forma de unir la zona selvática amazónica con la capital del país, siguiendo el curso de la cordillera oriental, o visto de otra manera, bajando por la cordillera y entrando al río Grande de la Magdalena para subir por el Magdalena Medio y llegar también hasta Bogotá y Medellín. Todo es la prospección geopolítica que tiene este departamento, y que el único que la vio en su momento fue el general Rafael Reyes, pero que el resto de gobernantes no la han visto por estar pensando en robar, en enriquecerse o en favorecer a los propios, olvidándose de ese enorme potencial que tiene sobre el territorio de la geografía colombiana. Mirando un poco unas imágenes, es un municipio más bien bucólico, alejado de la realidad del país. Ya lo vimos que está ubicado también en la parte más nororiental del departamento, que tiene alta montaña al oriente, o sea que es un municipio demasiado quebrado, y que al occidente llega a unirse con una de las zonas más conflictivas de la historia, que es el suroriente del Tolima, porque sale directamente a municipios como Dolores, Chaparral, Alpujarra, Prado, y llega prácticamente en los límites con Cundinamarca y Tolima, aquí en esta loma, al municipio de Icononso, que también tiene mucha historia de Ah, conflictividad. Entonces, eh, como decíamos, es un municipio un poco bucólico. Su sitio más destacado es la catedral, que tiene una forma de basílica romana, y lo demás es un crecimiento irregular de construcciones eh, en una especie de multiplicidad de tipos de viviendas, con ladrillo a la vista, con bareque, con tejas de barro, con tejas de zinc, con casetas de guadua, alcanzamos a ver aquí en la foto, y pegado a la parte occidental de la cordillera oriental, o sea, como se dice coloquialmente, a la pata del cerro, que como se ve también ha sido bastante deforestado, lo que ocasiona estos permanentes deslizamientos que son muy comunes en la zona y que inclusive han inundado el municipio o lo han puesto en calzas prietas en épocas de lluvias fuertes. En la parte media de la falda o media falda o cordillera media, encontramos que es uno de los municipios más cafeteros del Huila y de esa región de Colombia. Son enormes cultivos de café, y por esa razón, desde el inicio de la violencia tripartidista, allí también aparecieron las cuadrillas de bandidos y se desarrolló ese eh, tipo de violencia a la que llegaron Tiro Fijo y sus bandas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos catalogar en todos los campos la situación interna de las FARC hacia mayo de 1973? La primera característica que había es que las FARC tuvieron entre 1968 y 1973 un periodo de reconstrucción, replanteamiento, reorganización y reenfoque. Es interesante leer el libro Sueños y Montañas de Arturo Alape, que fue terrorista de las FARC, luego se volvió pintor y escritor y buena persona, y los medios de comunicación se encargaron de ponerlo como si se tratara de Vender. un gran, que hay un micrófono abierto que nos interfiere, de ponerlo como si fuera un intelectual transformador de la cultura colombiana. Resulta que durante esos 5 años, las FARC tuvieron que recomponerse por varias razones. La primera fue que Tiro Fijo envió al Cauca, Valle, Quindío, a Ciro Trujillo, debido a que fue desalojado de su emporio que había creado en Río Chiquito. Y
al enviarlo al Cauca, Valle y sur del Quindío, norte del Valle, en la parte de la cordillera, pues fue golpeado fuertemente por el Ejército Nacional. Fue una de las épocas más difíciles que tuvieron las FARC y Jaime Bate Mancayón le contaba a la periodista Patricia Lara que allí habían visto las duras y las maduras y que habían entendido dentro de las FARC, cuando él era bandido de las FARC, que la guerra no era simplemente creer que porque un campesino era campesino ya era apto para ser guerrillero, había que formarlo y entrenarlo. Y Arturo Alape cuenta que es la famosa salida de tiro fijo después de la cuarta conferencia, que llegaron a unas conclusiones que tocaba recuperar esa zona y abrir definitivamente el Magdalena Medio con la cuarta cuadrilla que venía creciendo bien y la de Urabá, que era la quinta. Y desde luego proyectar la sexta en el Cauca con el sargento Pascuas, pero que había que recuperar la cordillera central. Entonces, ese recorrido que hace Tiro Fijo personalmente se mete por esa cordillera con 40 bandidos y les demuestra que si se cumple con todas las medidas de seguridad, se puede no solamente eludir el combate con el ejército, sino construir base de apoyo, porque en esa zona, ya lo hemos dicho muchas veces, había mucho remanente liberal y comunista de la época de la violencia tripartidista. Entonces, en eso andaban las FARC en ese momento, y es cuando se le presenta un papayazo a tiro fijo que la inteligencia militar localiza en el sur del Tolima, en ese recorrido a tiro fijo, y le lanzan una operación muy fuerte, y el capitán, entonces capitán, Jorge Mora Rangel, cae en una estúpida emboscada y le matan un poco de gente, y fuera de eso, muere en combate uno de los mejores guías civiles que ha tenido el ejército en toda su historia, era el que le decían el gringo, porque dicen en los de historia que el gringo le repitió varias veces al capitán Mora que no se metieran por un camino, y él se metió por el camino y ahí los emboscaron y les mataron toda esa gente. Estaban dedicados también al fortalecimiento integral de la retaguardia estratégica. Lo veíamos al principio cuando eh, iniciamos los análisis de la memoria histórica, que de las repúblicas independientes el Partido Comunista y Tiro Fijo llegaron en consenso a determinar que el Pato, con extensión al Guayabero y al Ariari, era el sitio ideal para formar la retaguardia que les permitía desplazamiento a todas estas zonas, incluida Colombia Huila, obviamente, porque llegaba al páramo de Sumapaz, a la capital, al sur del Tolima, al Magdalena, al Cauca, etc. Eh, También había otra situación por la cual las FARC estaban en análisis, y es que la mayoría de los urbanos, como les decía Tiro Fijo, que habían llegado a las FARC, estaban pasándose para el M-19, que no se había lanzado todavía a la lucha, pero entraban en la disputa permanente con Tiro Fijo y con los demás marquetalianos, a quienes llamaban viejos retrógrados, que seguían empeñados en que la guerra había que hacerla en el campo, porque de ahí era que ellos avanzaban progresivamente hacia la ciudad. Y los sujetos como Bateman, Navarro, Pizarro, Vera Grave, todos esos delincuentes planteaban que la solución era ir de una vez a las ciudades y apretar a la oligarquía donde más les duele. Esa era la frase textual que usaban. Entonces eso generó diferencias, fueron expulsados del Partido Comunista varios de ellos, y como ocurrió también por el año 70, el fraude electoral al general Rojas Pinilla, y en la NAPO había una línea extremista, se unieron todos y formaron el nuevo grupo terrorista que era el M-19. Entonces, había algunos que ahí se quedaron, como el Tornillo Lozada, eh, Alfonso Cano, que sí siguieron ahí en las FARC. Entonces se partió en dos la tendencia de la juventud dentro de este grupo criminal. Y Tiro Fijo en eso disentía un poco de Jacobo Arenas, que él insistía en que con todos esos jóvenes universitarios podían aligerar la revolución debido a que tenían más facilidad de expresión y pedagógica para ilustrar campesinos en la lucha de clases. Y Tiro Fijo insistía que por culpa de ellos era que ocurrían los fracasos. Entonces, en la cuarta conferencia, que fue en el 71, se debatió todo eso
y es cuando se llega a la conclusión de que hay que expulsar a Iván Marino Ospina, a Álvaro Fallat, a Carlos Pizarro, a Navarro Wolf. Todos esos bandidos fueron expulsados de las FARC y del Partido Comunista, y por eso fundaron el M-19. Eh, Había unos sólidos nexos para el momento, años 73, próximas elecciones de 74, con el Partido Comunista y un grupo de fachada que crearon los comunistas para enmascarar el nombre al partido y seguir siendo apoyados por las FARC, que fue la Unión Nacional de Oposición. Y el candidato de este grupo de politiqueros izquierdistas parecidos al pacto histórico de ahora era Víctor Pernia, el papá de un artista muy conocido en televisión, que también es de los que defiende a Petro y sale a rasgarse las vestiduras cada vez que alguien dice algo de Petro. Eh, las FARC entonces llegaron a las conclusiones que había que reclutar estudiantes, pero antes que eh, darles esa larga que pretendía Jacobo Arenas, había que meterlos como guerrilleros rasos un montón de tiempo y luego irles dando responsabilidades de educación política. Campesinos, que era su base de larga data, e indígenas, sobre todo del Cauca, el Huila y el Tolima, porque el plan a largo plazo era llegar al Meta y al Caquetá. Y había que fortalecer primero esos y luego meterse con los otros para resolver el tema. Y ya se estaba hablando desde esos días de abrir una cuadrilla también con la misma finalidad de estudiantes campesinos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenían los contactos con el Partido Comunista y se dice que cuando Januario Valero fue capturado en Santa Marta unos días antes del fraude electoral del señor Lleras Restrepo y el Tigrillo Noriega a la elección del general Rojas Pinilla, que fue una estratagema de Jacobo Arenas para quitarse de encima a Januario Valero, ya que ese les hacía sombra, era igual de agresivo como tiro fijo para combatir y tenía también mucha formación política marxista y tenía la capacidad de desplazar a Jacobo Arenas. Pero también tenía sus comportamientos, como decía Jacobo Arenas, de lumpen, o sea que le gustaba emborracharse, hacer tiros y violar campesinas y hacer lo que hacen los demás bandidos y enmascaran con el cuento de la moral revolucionaria. Este lo hacía más de frente, entonces dicen que lo enviaron allá no solo para que abriera la zona, sino para que cuando estuviera ahí infiltrado en la NAPO, que era una orden de Jacobo Arenas, a Jacobo Arenas siempre le fascinó eso de grupos infiltrados y partidos comunistas clandestinos y Unión Patriótica. Esa era la ideología de Jacobo Arenas, formar grupos paralelos que eran de las FARC, pero que él lo negaba. Entonces aprovecharon para infiltrarse en la UNO, en la ANAPO, pero temían que esos grupos que estaban formándose en la ANAPO con exintegrantes de las FARC terminaran por cooptarlo y por eso lo delataron para que lo capturaran. Esa es la información que hay. Eh, Hubo unos paros nacionales muy fuertes por la época. Uno fue el del 15 de marzo del 71, que fue muy sonado, y allí estuvo la presencia de las redes urbanas de las FARC, con algunos de estos bandidos que después terminaron en el M-19 y otros que no eran del M-19, pero que estaban reclutando el señor Carlos Romero en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital y en la Pedagógica. Él era el jefe de la Juventud Comunista. Y se inició también el desdoblamiento de cuadrillas. Se le dio la orden al cuarto frente que tenía que abrir desde Jacopí hasta la parte donde comienza el Bajo Magdalena, esa zona, y lo hizo muy bien. Es una historia que no se ha contado y que el señor de Rux no menciona muy claro en su mamotreto, pero que ocurrió. La cuarta cuadrilla se multiplicó geométrica y matemáticamente por la geografía del Magdalena Medio y dio pie a que de ahí nacieran las cuadrillas 12, 24, 43, novena. Fue un trabajo bien largo entre el Partido Comunista y la cuarta cuadrilla, y esa era la idea del desdoblamiento. Por eso
El cuento de que eran unos campesinitos con escopetas y que los perseguían es absolutamente falso. Esto es un trabajo estratégico de larga data del Partido Comunista y las FARC. Entonces había un énfasis por recuperar la cordillera central, ya lo mencionábamos, ocurrió la Operación Sonora, que hay una región que se llama la Sonora y ahí fue localizado Tiro Fijo y estaba no en un cerco, como dicen los periodistas, porque eso no existe en guerra irregular, pero sí estaban las tropas ubicadas en sitios claves para el movimiento de los bandidos y fue cuando el general Mora, o el capitán Mora se metió por un camino y tenga la emboscada y Tiro Fijo salió como un héroe porque le demostró a las FARC que se podía ir a la cordillera central y regresar y abrir zona y que fuera de eso se podía golpear al ejército y esos son de los pecados que se cargan pero que se ocultan dentro de la institución. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué informó el diario El Tiempo en su edición impresa del 23 de mayo de 1973 bajo el título Guerrillas se toman un pueblo del Huila? Bueno, mi coronel, pues informaron, pues primera página se mostró con esta infografía que señala el suroriente del Tolima, aquí el occidente del sur de Cundinamarca y todo el sur con el páramo Sumapaz y desde luego hasta donde llegue el distrito capital, limitando con Cabrera y luego con Colombia Huila y el departamento del Meta, muestran que el municipio de Colombia fue asaltado y lo señalan con una flecha porque eran muy pocos los colombianos que sabían que existiese ese municipio, lo llamaban inclusive un caserío los periodistas. Aquí hay un elemento importante, que en todo este detalle que hemos dicho, había una serie de especulaciones y como Ciro Trujillo fue sacado del Valle en el 68 y llevaba a Boyacá, donde también el Partido Comunista había hecho un trabajo grande en Miraflores, ese caso también ya lo vimos aquí en la memoria histórica, eh, se comenzó a especular un montón de cosas que nunca se han probado, que Tiro Fijo había estado enfermo de un cáncer y que había ido a Checoslovaquia, que lo han sacado clandestinamente, que en otro combate después de eso el ejército lo había dejado gravemente herido y que parecía que estaba muerto, y otros decían que se había agarrado a tiros personalmente con Januario Valero, y otros decían que era que Tiro Fijo tenía la capacidad de convertirse en mata de plátano y mata de café y que los soldados pasaban por el lado y un poco de mitos y de mentiras que solo servían para que se diera a entender que el bandido no aparecía. Y como en la conferencia del 71 le habían dado la orden de que no combatiera, entonces él se ha dedicado ahora a instruir bandidos, a formar eh, estructuras y a que le ayudaran a multiplicar el cuento de que estaba muerto, que estaba desaparecido. O sea que los mismos guerrilleros en cada sitio donde llegaban dijeran una cosa distinta para que se armara todo un mito que aparecía y no aparecía. Entonces, el 73 toman la decisión de asaltar este caserío o este municipio de Dolores y llegan allí y todo el periódico El Tiempo lo publica en primera página y repite muchísimo que los terroristas llegaron al amanecer, que sorprendieron a un solo policía en el puesto despierto, que los demás estaban durmiendo, que ahí cerquita al cuartel dormía el guardián de la cárcel, uno de los pocos guardianes que tenía la cárcel, y cuando se armó el tiroteo, los bandidos le gritaban a los policías que se rindieran, que secuestraron al cura del municipio y al médico que estaba en ese momento y que los enviaban con un trapo blanco que fueran hasta el cuartel a llevar mensajes y volver. Y el cura pues terminó siendo el epicentro de la situación. Eh, luego ya hacen un relato más grande que hicieron arengas, que en el parque principal del pueblo reunieron toda la gente y rápidamente hicieron un show dizque de juicio revolucionario y la decisión fue fusilar en el parque a todos los policías porque ya estaban rodeados y porque el cura los había convencido que se entregaran ya que los matarían a todos. Había cuatro policías y uno y el guardián herido. Entonces que el pueblo les había suplicado y sobre todo el cura les había suplicado que no los asesinaran. Entonces que han optado por llevárselos de rehenes en la retirada. Esa fue la información
que se dio inicialmente. Mi coronel, ¿cómo se informó de manera reiterativa en los medios de comunicación sobre el ataque terrorista de las FARC contra habitantes del municipio de Colombia, Huila, en el mes de mayo de 1973? Bueno, pues se publicó un informe oficial, un comunicado firmado por el comandante de la 9ª Brigada, en la cual se aclaró a la opinión pública que no se sabía si José Luis, el que ha dirigido el ataque terrorista, o si ha sido personalmente Jacobo Arenas, porque había otro bandido ahí que le decían el capitán Ricaurte, el capitán Rivera, que probablemente era el que había estado ahí, y uno que le decían Kinifer. Entonces, que pues todo esto era la consecuencia de de lo que se ha llamado una década antes las repúblicas independientes de Marquetalia, Río Chiquito, etcétera. Y también ya aclararon que los bandidos se han robado todas las armas del cuartel de policía, que en realidad eran 6 carabinas, era todo lo que hay, 6 policías con carabinas, y que se habían robado un radio KI-28, más las armas cortas de los otros policías, y que ya la Fuerza Aérea y el Ejército estaba haciendo la operación de búsqueda, que no se sabía cuántos bandidos habían sido. Unos medios decían que 100, otros que 300, otros que 30, pero el hecho era que había ocurrido esa acción criminal. Mi coronel, ¿cuáles fueron las revelaciones principales de las víctimas ante las autoridades y los medios de comunicación acerca de los responsables del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Colombia, Huila, en mayo del 73? Pues como vemos aquí, los campesinos decían que han vivido momentos de horror, de terror por las explosiones, los disparos, los gritos, ver a los policías sorprendidos y rodeados, humillados y la decisión de asesinarlos. El cura párroco de Correvedile, de lado a lado. eh, entonces, resaltaron que dentro del grupo iban 2 mujeres. No se sabía quiénes eran, pero atando cabos y reconstruyendo los hechos con la historia, se llega a la conclusión de que eran Vera Grave y la hermana de Pizarro, tía de la ilustrísima senadora que habla de derechos humanos toda vez que ahora sale en público. Y, y están los testimonios de una señora embarazada que dice que ella prácticamente se desmayó cuando vio que los sacaron a todos en fila india, con las manos arriba a todos los policías, y que los llevaron para el parque para fusilarlos allá delante del pueblo, y que el cura párroco suplicándoles que no los mataran, y viendo los policías heridos y el cuartel completamente destruido, la caja agraria asaltada, los principales negocios del pueblo le robaron la plata y le robaron a los avituallamientos, y que luego los reunieron y les dijeron que no se preocuparan, que contra los civiles no iban a hacer nada, ya lo han robado, que era que ellos necesitaban medicinas, comida y otros elementos para hacer su guerra, y que pusieron la gente a gritar en coro abajo al gobierno, y viva la revolución comunista, viva a Fidel Castro, y, y anuncios de que serían los transformadores del país. Por esa misma razón, el comandante de la brigada ya publicó un comunicado oficial en la cual informó que habían dejado en libertad a todos los presos que hay en la cárcel, que eran muy poquitos, saquearon el comercio y las oficinas de Telecom y la Caja Agraria, pero no pudieron robarse el dinero que estaba en la caja fuerte porque no la pudieron abrir. Y ese comunicado lo firmaron en conjunto el coronel Hernando Beltrán, comandante de la 9ª Brigada, y el coronel Guillermo Viteri Valencia, comandante del Departamento de Policía, y aparece también la firma del mayor Pablo Yunda como autenticador de ese comunicado al final. Entonces, eso fueron una de las primeras informaciones que se tuvieron más claras en los medios de comunicación en el país. Mi coronel, ¿cuál es el contexto del mensaje del presidente
de la República de la época, Misael Pastrana Borrero, a los agentes de policía que combatieron el ataque terrorista de las FARC contra habitantes del municipio de Colombia, Huila, en mayo de 1973? Bueno, mi coronel, primero pues el periódico El Tiempo publicó en primera página esa foto que vemos. Allí los funcionarios de la alcaldía tratando de recuperar lo que quedaba recuperable porque las oficinas de la alcaldía fueron completamente destruidas, el juzgado destruida, le iban a prender candela y parece que los habitantes no dejaron, porque como es un caserío viejo y casas de madera, pues al prenderle candela a la alcaldía prendía candela toda la manzana. Entonces, por eso no, pero sí destruyeron completamente los estantes, los anaqueles, rompieron documentos, otros los tiraron al piso, los pisotearon, los deterioraron, se robaron todo lo que era hasta las cocedoras y las perforadoras que tenían en la oficina, se las llevaron. Y uno de los habitantes, un señor que manejaba un vehículo de transporte público, iba con la esposa y con el hijo menor de edad a esa hora a cumplir sus actividades de transporte entre las veredas y el poblado. Es muy común en los pueblos colombianos campesinos que madrugan mucho. Fueron secuestrados por los terroristas y él describe exactamente todo lo que el drama que se vivió, toda la situación tensa, porque por un radioteléfono se comunicaban los bandidos donde presumiblemente estaba tiro fijo con los que estaban en el pueblo, les daban instrucciones y decían que el tal capitán Gaviria era el que más eh, inquieto se mostraba, el que más instrucciones daba y que estaba muy nervioso, porque a cada rato les preguntaba que si ya habían terminado el asalto, que era necesario que se replegaran porque desconfiaran de todo el mundo y que en ese momento también venía otro vehículo de esos que llaman las Chivas, que lo detuvieron y lo atravesaron en la vía y desde ahí montaron una especie de trinchera por si llegaba el ejército. Cuenta también el señor que él habló con uno de los bandidos, que era un terrorista de origen costeño, que le contaba que eh, estaba muy aburrido y enfermo allá, pero que el Partido Comunista, que lo ha reclutado en Montería, le había advertido que si él desertaba, los primeros que mataban eran el papá y la mamá, y que las FARC le han repetido lo mismo cuando se incorporó. También, pues que ya inició la persecución, pero que no ha habido resultados. Entonces el presidente Pastrana eh, le envió un mensaje con nombre propio al cabo de la policía, que era el comandante que acababa de llegar y asumir el cargo. Le envió un mensaje de motivación porque estaba herido y luego a los agentes heridos y al señor, el guardián de la cárcel, que combatió con los policías contra los bandidos, pero también resultó herido. Y aquí se muestra otra foto también complementando el mensaje del presidente Pastrana de cómo quedaron las instalaciones de oficiales alrededor de la plaza central destruidas por los terroristas. Y entonces uno se pregunta por qué eso no se presenta así en el informe, la supuesta verdad, y se dice todo el daño que le han causado a Colombia, porque de ahí para allá fue reiterativo este tipo de asaltos criminales, ya que cuando hicieron el anterior asalto que los hizo conocidos, que fue el de Isa Cauca, lo que hicieron fue bajar unas monjas de un vehículo y fusilarlas porque eran religiosas. Y eso lo hizo Jacobo Arenas personalmente. Entonces, mm, el mensaje del presidente Pastrana, que llamó a los bandidos chusma, cruel y sanguinaria, fue de un cumplido político o politiquero, dando a entender que el gobierno estaba completamente identificado con los miembros de los cuerpos de seguridad, pero de ahí no pasó nada más. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió su propia odisea ante los medios de comunicación un menor de edad sobreviviente al demencial ataque terrorista de las FARC contra habitantes del municipio de Colombia, Huila, en mayo de 1973?
Pues el periodista Ferner Cleves Cuellar, que era el enviado especial del Tiempo a estas zonas cuando ocurrían problemas de orden público, hizo una crónica cortica pero impactante. Él entrevista a un menor de edad, un muchacho de menos de 15 años, que se llamaba Luis Eduardo, o se llama Luis Eduardo Casalla, si no ha fallecido, que iba en un vehículo de transporte urbano, interurbano, que fue el que detuvieron los bandidos, la chiva esa, y, y él escuchó y vivió todo eso a su corta edad, de campesino completamente sano, padecer esa tragedia de escuchar tantas explosiones y tantos tiros y gritos y órdenes de fusilar a los policías, pues todo eso le parecía como una película surrealista, y el temor de que si por radio estaban ordenando que fusilaran los policías, que le prendieran candela a la alcaldía, que destruyeran eso, y él ahí en poder de los bandidos, pues no le quedaba otra suposición muy lógica, era que el siguiente era él, el papá y la mamá. Entonces, esa eh, descripción que hace el muchacho y que luego le cuenta a los medios de comunicación, especialmente este periodista, una descripción de los bandidos que estaban allí, pues causa terror, desazón, miedo entre la gente de pensar que estos bandidos vuelvan, porque después de que dejaron el pueblo completamente arrasado y se robaron lo que pudieron y amedrentaron que iban ahora sí a fusilar los policías, y como se llevaron a 8, no se sabía si los iban a fusilar o no, pues, y la amenaza de que regresarían, muchas personas comenzaron de una vez a pensar y a actuar en irse del poblado, perder sus propiedades, y eso tampoco lo menciona el señor de Rux en su informe, de cuánta gente abandonó y terminó en las ciudades en cinturones de miseria por estas acciones de las FARC o del EPL, que ya estaba haciendo lo mismo en Urabá. Bueno, mi coronel, usted había hablado antes de una desaparición y unos mitos del por qué no figuraba en ninguna parte alias Tiro Fijo a la actividad terrorista. ¿Por qué se sospechó de su regreso? Porque el papá de este joven dijo claro que él había oído al tal capitán Gaviria decir que ahí estaba Tiro Fijo, que estaba entre un matorral y que él era el que le enviaba los mensajes para que por el radio él presionara a los que estaban en el pueblo a que regresaran. La otra conclusión que sacaron es que por el estilo, la forma, la conducción, la disciplina con que los bandidos cometieron este asalto, estuvo Tiro Fijo. Años después, cuando el propagandista de las FARC, Alfredo Molano, entrevistó al Mono Jojoy, le dio a entender que sí, que ahí estuvo Tiro Fijo y estuvo Joselo, y que estuvieron todos esos bandidos del M-19 que antes eran de las FARC. En ese momento el periódico publicó ese titular, El retorno de Tiro Fijo, hizo todo ese recuento que hemos hablado, salieron con el cuento que que el ELN y las FARC estuvieron en conversaciones para unirse los dos grupos, pero que no han llegado a ningún acuerdo. Y al mirar la verosimilitud de esta afirmación podría ser cierta, ya que cuando regresaron de Cuba los terroristas que había entrenado Fidel Castro para formar el ELN, inicialmente tuvieron contactos con los comunistas de Miraflores, Boyacá, para asentarse ahí, pero no se pusieron de acuerdo. También estuvieron hablando con unos comunistas que estaban en el Bichada, pero la conclusión de Fidel Castro y la embajada cubana era que el Bichada quedaba muy lejos de la capital y esa revolución había que traerle a la cordillera. Entonces finalmente aprovecharon los residuos de Rangel y se asentaron en el Magdalena Medio Santanderiano, en el Chucurí Santanderiano, y esas son en las Hermanías Los Cobardes. Eso es el ELN. Y por su parte se decía, y lo repitió tanto Gavino como el Mono Jojoy, que Diego Montaña Cuellar tenía una especie de oficina de incorporación aquí en Bogotá, mientras era alto dirigente del Partido Comunista, por medio de la cual se iba o a las FARC o al ELN. Y que en la Tricontinental en Cuba, que fue en el 66, Diego Montaña Cuellar invitó
a todos los países latinoamericanos a que apoyaran los grupos terroristas en Colombia, porque aquí había que poner un sistema comunista. Eso tampoco lo menciona el señor de Rux en el informe de la supuesta verdad. Entonces, aquí vuelven a echar el cuento de que Tirofijo había estado en Checoslovaquia, que ha estado muy enfermo, que todos esos mitos que había, pero sí dejan claro que Tirofijo reapareció y preciso por esa misma época también ocurrió el ataque a la emboscada que le hicieron al capitán Mora. Entonces, si uno suma una cosa con la otra, pues llega a la conclusión que el periplo que hizo Tirofijo desde el Pato hasta la cordillera central para demostrarles que sí se podía y que la guerra era exitosa, fue un plan muy bien concebido por el Partido Comunista y las FARC para que Tirofijo demostrara que se podía hacer el ejercicio, asesinar a unos soldados en una emboscada y tomarse un pueblo de remate y regresar bueno y sano a su emporio y desde ahí motivar a los demás bandidos a que siguieran creciendo las FARC. Ese es el corolario de todo ese cuento de las 7 vidas de Tirofijo, coronel. Mi coronel, ¿por qué los terroristas urbanos de filiación comunista querían destruir con explosivos el monumento oficial a los soldados que combatieron como integrantes del Batallón Colombia en Corea contra los comunistas norcoreanos y chinos? Bueno, mi coronel, resulta que el comandante de la policía fue entrevistado en los medios de comunicación, que había sufrido 3 impactos y contó lo que había sido el asalto. Y paralelamente, los medios de comunicación ese mismo día contaron que se han encontrado documentos en Bogotá a una célula del Partido Comunista que iban a destruir el monumento a los héroes de la participación del Batallón Colombia en Corea. La razón es muy sencilla. Es que el Partido Comunista siempre se opuso al envío de tropas colombianas a combatir en Corea y siempre lo ha criticado y al día de hoy lo critican. Siempre utilizan el argumento de que era una guerra ajena, que Colombia no tenía que estar allá, pero el argumento real es que los colombianos fueron a combatir contra los comunistas y entonces pues eso impedía que la revolución comunista triunfara en esa otra latitud y que desde allá ellos recibieran apoyo. Máxime que para los años 60, por ejemplo, el cura Camilo Torres vivía en París y en Bélgica, y desde esos sitios donde él vivía le servía de contacto con terroristas en Corea del Norte, en Vietnam, en Rusia, en la Cortina de Hierro. Entonces, eh, pues era rentable hacer el escándalo de destruir ese monumento que estaba ubicado en ese tiempo en la calle 100 con carrera 15, en una glorieta que existía ahí, donde hoy hay un enjambre de puentes de 3 pisos. En ese tiempo pues no existía eso y ahí estaba ese monumento que lo había construido la República de Corea del Sur en agradecimiento a Colombia por la participación de las tropas. Entonces los bandidos pensaban destruirlo. Eh, y de esa manera, inclusive decían que con ese monumento, con la demolición de ese monumento, estaban también pasándole cuentas a algunos comunistas que los traicionaban y exaltando a otros, como uno de nombre Gilberto Zapata y Alberto Salamea Borda, otro comunistoide muy conocido en Colombia, que dijeron que los soldados colombianos que han ido a combatir a Corea eran perros mercenarios, o sea que no era válido que existiera un monumento aquí en el país. Entonces, como vemos, los comunistas todo el tiempo no han hecho sino cómo pensar, no han pensado sino cómo hacerle daños al país, cómo desfigurar nuestra historia y cómo construir una narrativa distinta. Y el señor Belisario Betancur en el año 84 les ayudó completamente al desaparecer la cátedra de historia de la educación pública y privada en los colegios de primaria y secundaria. Mi coronel, ¿cuál era la preocupación de los dirigentes políticos respecto al creciente deterioro de la seguridad y el desarrollo colombianos? Los dirigentes políticos colombianos siempre han sido una vergüenza frente al destino del país.
En ese año, 1973, se estaba ya en el cierre del periodo del Frente Nacional. Se sabía que Misael Pastrana, cuya elección fue fraudulenta, era el último del acuerdo que hicieron Lleras Camargo y Álvaro Gómez para terminar de hacerle daño al país. Como eso se les acababa, entonces el señor Lleras Restrepo, que era otro enfermo por la reelección, él también soñaba con ser reelegido, porque era un sujeto autoritario, egocéntrico, creía que era la última Coca-Cola del desierto. Entonces comenzó a presionar a la Dirección Nacional Liberal para que trajeran a Alfonso López Miquelsen y lo sacaran de una vez de toda esa corriente que él había formado, que todavía quedaban muchos rescoldos del MRL, que lo metieran en cintura con la Dirección Nacional Liberal y paralelamente que él se comprometería a mover cielo y tierra con el Partido Conservador para que se unieran en un solo grupo y apoyaran la elección del 74, y lo logró con el sector ospinista. Entonces, el liberalismo y el sector ospinista se unieron y fue cuando Álvaro Gómez se lanzó por primera vez a candidatura y fueron la famosa época conocida de los tres hijos de expresidentes, de López Miquelsen, Gómez Hurtado y la señora María Eugenia Rojas. Entonces, aquí la vergüenza es que estos sujetos, el país con la resurrección del comunismo, con el problema que había con la NAPO, porque todavía tenía fuerza, el MRL por otro lado, el Partido Comunista por otro lado, y estos personajes, en lugar de buscar una solución, un proyecto estratégico a largo plazo, haciendo componendas entre ellos para seguirse repartiendo el poder y para sostener la alternancia o el bipartidismo en el poder al, al precio que fuera. Entonces esa fue la conducta de los partidos frente a la realidad que estaba viviendo el país. Y coronel, ¿qué estaba sucediendo con el ELN en otras partes del país, en especial el Consejo de Guerra contra algunos integrantes de ese grupo narcoterrorista? Y aquí lo vimos también, que en el año 72, una patrulla del ejército que ahora le aparecen como 50 comandantes distintos y cada uno cuenta la versión a su forma, pero nosotros aquí lo contamos con base en el informe oficial del ejército. Fue que en un sitio que llama Los Canelos, en el sur de Bolívar, en una incursión táctica terrestre sorpresiva, eh, el ejército entró al campamento principal de Fabio Vázquez Castaño, le incautó un morral que era el personal de este bandido, y allí encontraron todos los documentos de quienes integraban las redes urbanas y suburbanas del ELN. Fueron capturados la mayoría. Uno de los que escapó es la monjita terrorista Leonor Guerra, que escribió un libro que se llama La Búsqueda, y cuenta que ella era la concubina de Fabio Vázquez Castaño, siendo monjita y rectora del colegio Marymount en Bogotá. Una historia esa de no te lo puedo creer. Y que ella pues había iniciado todos sus contactos con el ELN por medio del obispo de Buenaventura y la había enviado a Nueva York a estudiar en el convento de las hermanas del Marymount, que aquí en Colombia había venido a organizar terrorismo, a desarrollar el proceso revolucionario. Entonces eso nos indica que no solamente era la narcodictadura de Fidel Castro, sino que había sectores en el Vaticano y en la Iglesia Católica desde Europa y Norteamérica promoviendo el terrorismo en estos países, porque eso no estaba solamente en Colombia, en varios países. Bueno, entonces fueron capturados todos esos bandidos, ella se escapó, ya cuenta como un miembro del Partido Comunista que se llama Diego Montoya Cuellar, la sacó del país con pasaporte falso, pero los otros cayeron y fueron llevados a un consejo de guerra inicialmente en el Socorro Santander. Y en ese consejo de guerra se actuó de manera muy expedita y se iban a condenar un poco de bandidos de estos, y aparecieron todos los abogados comunistas que hemos mencionado aquí
poniéndole contraevidencias, poniendo trabas jurídicas, pero se decía que el Consejo de Guerra se iba a suspender porque había habido capturas mal hechas, etcétera. Y un coronel, que era el presidente del Consejo de Guerra, se paró en la raya y dijo, no, aquí los comunistas pueden traer todo lo que quieran. Coronel Gustavo Mur Ramírez, ellos pueden traer todo su cuento que quieran, pero el Consejo de Guerra sigue. Y siguió el Consejo de Guerra y luego aquí escuchamos al coronel Diego Gantiva, que estuvo también en otra eh, sesión de la memoria histórica y nos contó que esos bandidos han sido trasladados aquí a Bogotá, a la Picota y a la cárcel del Buen Pastor y que todos los días tocaba ir a recogerlos y llevarlos allá a la escuela de artillería para que les hicieran el Consejo de Guerra, igual que ocurrió después, años más tarde, con el M-19. Entonces, en síntesis, el Consejo de Guerra se hizo, algunos salieron condenados, otros salieron libres y se destapó la relación que había de los hermanos Pedawat. Allí también trajeron algunos de los que han caído posteriormente en la operación Anorí. Y el ELN quedó muy sentido y por eso es que haciendo el empalme tuvieron que hacer la etapa de replanteamiento. Esa es la historia, mi coronel. Mi coronel, han traído las conversaciones de paz con el M-19, el EPL y la FARC, todos estos grupos terroristas, o los intentos de paz con el ELN sumados a los falsos anuncios de victorias de los dirigentes políticos, la desarticulación de los grupos narcoterroristas en todo Colombia, además de seguridad total a los miembros de las Fuerzas Armadas. Infortunadamente no, y lo que vemos aquí es una sumatoria de hechos negativos contra Colombia, ¿no? Una dirigencia política cantando victoria cuando no es cierto, eh, unas acciones politiqueras y publicistas de parte de los promotores del terrorismo en Colombia y de los padrinos que tiene, como el señor Álvaro Leiva Durán, que ayer el periódico El Colombiano le sacó todo un dossier, un prontuario de acciones a favor de los terroristas y no de los colombianos. Pero no solamente él, porque estaba Diego Montaña Cuellar, estuvo Humberto Criales de la Rosa, Gilberto Vieira y otros delincuentes de cuello blanco que lo que han hecho es legitimar el terrorismo comunista contra Colombia por acción o por omisión. Entonces vemos que cada vez que hay procesos de paz con los grupos criminales, esos personajes aparecen en primera página y los medios de comunicación les ayudan, en lugar de cuestionarlos y de decir que ahí está el problema, los ayudan y los ponen como los mediadores de paz, como pasaba con la señora Piedad Córdoba. Y luego, cuando ya pasan los procesos, entonces una que otra crítica, pero finalmente terminan convertidos casi en santos con aureola. Total que ni de la dirigencia política, ni de los acuerdos que se han firmado, ni de los propios bandidos se puede esperar nada positivo para Colombia y todo ha sido negativo en esos procesos de paz. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de los asesinatos ordenados por cabecillas de grupos bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y otras agrupaciones políticas.
Mi coronel, ¿nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al ataque terrorista de la FARC contra habitantes del municipio de Colombia en el departamento del Huila en mayo de 1973? Pues mi coronel, en primera medida, mencionemos que ya lo tocamos aquí en el conversatorio, esa doble moral de todos esos personajes que aparecen siempre que hay diálogos de paz y que en lugar de generar la obvia suspicacia, terminan siendo aureoleados por los medios de comunicación y ahí mencionamos algunos ahora en el análisis, ¿no? Álvaro Leiva, Piedad Córdoba, eh, Diego Montaña Cuellar, etcétera. Y también teníamos la doble moral de otros personajes que se vuelven pacifistas del Congreso de la República pensando en los negocios que se pueden derivar de cada acuerdo que se haga con los bandidos. Es una doble moral que es la que nos ha hecho daño. Y otros pensando como Petro, Pastrana, Santos, Amper, Gaviria, en que les den premio Nobel de Paz o los nombres secretarios de la ONU, Belisario Betancur, Guido. Entonces esa doble moral es la que no deja que las cosas progresen y anoche escuchábamos a la fiscal Angélica haciendo el mismo cuestionamiento, que a toda hora están pensando estos sujetos en sacar ventajas personales a como dé lugar sin importar el sacrificio en que pongan el país. De igual manera, toda esa inteligencia militar que se ha tenido sobre las FARC siempre ha sido densa, grande, compleja y nunca la dirigencia política la utilizó. En los años 60 fue muy común saber que en la hacienda del Cedral, de propiedad del señor Jorge Villamil, que era un médico, compositor musical, de Tiro Fijo vivía a sus anchas y tenía ahí era un sitio de verano y recreo, y que este señor era cómplice de ellos. Y la única vez que lo capturaron por el secuestro de Harold Leder, casi que sale el país a deberle porque en menos de 24 horas quedó libre y todo el trabajo de inteligencia desvirtuado porque una decisión política del gobierno consideró que era mejor dejarlo libre para que los bandidos liberaran a Harold Leder y porque él era el mediador. Y lo mismo en otras épocas se decía, por ejemplo, que el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se rumoraba mucho que daba órdenes que a Tiro Fijo no lo persiguieran por lo que era un muchacho díscolo y que con la reforma agraria que se hiciera, él iba a regresar al campo y que él era un campesino que... Y Tiro Fijo, pues lógicamente aprovechó ese cuento para decir que a yo, ustedes saben que me robaron unas gallinitas y un marranito y que cuando haya que hacer la paz la hacemos. Y con ese cuento se volvió el humilde campesino. Y lo mismo que la JEP y la Comisión de la Verdad se han convertido en unos legitimadores del terrorismo y unos ocultadores de la verdad, olvidando intencionalmente todo esto que han cometido las FARC, eh, por lo que hemos analizado aquí tantas veces. Pero por otro lado hay que reconocer que estos delincuentes de las FARC y el Partido Comunista han sido coherentes desde su óptica con su plan estratégico, porque lo han mantenido muy bien estructurado y lo han sostenido en el tiempo y los vemos ahí que ayer anunciaron con bombos y platillos que el señor Oti Patiño, que fue de los mismos, se va a reunir ahora sí en serio con Iván Márquez en Venezuela. O sea, como en la poesía de Pombo, cuando el ratón se estaba robando el queso, entonces trajeron al gato para que cuidara al ratón y el queso y desaparecieron ratón y queso. Una vez más queda probado que los nexos nacionales e internacionales de las guerrillas comunistas no son simplemente de la financiación o de ese padrinazgo que tienen en determinadas regiones, sino que eso es toda una estructura nacional e internacional enfocada en hacerle daño a Colombia, porque por su posición geográfica y por su riqueza es un punto geoestratégico apetecido para el totalitarismo comunista. Y la dirigencia política sigue sin entender eso, porque siempre estarán más empeñados en la rapiña y en la depredación del presupuesto nacional y de nuestras riquezas. Las FARC siguieron durante la época que existió la Unión Soviética a rajatabla todos los pasos. Inclusive aquí en estos artículos que vimos hoy se decía que
el Partido Comunista de Moscú le estaba dando algunas instrucciones a las FARC de cómo ir reorientando la política interna en Colombia para llegar a la toma del poder, utilizando lógicamente las guerrillas. El tema del desdoblamiento de las cuadrillas con unos fines geoestratégicos no ha sido valorado ni estudiado en ninguna academia y por ende son los informes periodísticos o de esos pseudoanalistas que aparecen generalmente con su corazoncito con 4 ventículas izquierdas y 4 aurículas izquierdas, haciéndole legitimaciones a los comunistas armados. Todo eso nos lleva, como todos los días lo hemos llegado aquí, a la conclusión en que las negociaciones de Petro con las FARC y con el ELN son simplemente un anuncio politiquero, pero que eso no va a llegar a ningún puerto porque estos bandidos llevan 6 décadas en la misma estratagema y van a seguir causando los mismos daños. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el titular de los comentarios del día de hoy es el siguiente: miedo, zozobra, terror y muerte. Las titulares acciones del día de hoy, aplicadas en el contexto de las diversas formas de lucha, probadas dentro de la premisa de el fin justifica los medios, que desde hace más de 6 décadas de presión del comunismo pretenden aplicárnosla para absolutamente todo, pretendiendo borrar de tajo las cosas que no les convienen o la desaparición de personas o situaciones que tampoco les auguran buenos éxitos. Caso particular, el campesino trabajador o el que puede ser la piedra en el zapato para todas sus intenciones malignas, o como la propuesta de eliminar de un tajo nombres de delitos que mantienen en la cárcel muchos delincuentes, los cuales, de llegarse a cumplir con esto, desocuparían la misma y saldrían como lo hacen ahora, dadas las promesas de dinero para que no delincan, provenientes de lo que sudamos para pagar el resto del pueblo los impuestos. Pero todo esto no es más que el fiel cumplimiento del plan estratégico del Partido Comunista, aplicado a los brazos armados que para el caso de hoy lo hacen las FARC. Colombia Huila, bajando de la cordillera oriental, es un punto superestratégico de muestra de nuestra geografía nacional, trillando monte para el Meta o el Tolima y de allí para Cundinamarca y otras zonas importantes dominadas por las FARC, ha servido de refugio y vía de escape para la persecución y desarrollo de operaciones provenientes en especial del departamento del Meta, por los lados de Uribe, La Macarena e Intermedias, sitios que mantuvieron por largos años a narcobandoleros como alias Tiro Fijo o alias El Mono Jojoy, sitios ocupados operacionalmente una y otra vez por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, pero que no lograron el éxito completo por la existencia de politiqueros vendidos que daban aviso para que se salieran de allí los narcobandoleros. He aquí el meollo del asunto. Las 4 acciones de la titularidad se siguen cumpliendo a cabalidad, más aún cuando le falta un ingrediente especial, el engaño. ¿Y por qué lo digo? Sencillamente, consultando, investigando y leyendo publicaciones de las FARC, se da uno cuenta que las pretensiones son para cambiar y distorsionar la real historia de los hechos, que solo tiene ese tinte de culpabilidad terrorista de sus acciones
y autorías narcobandoleras. Pero eso no es todo. Aparecen como si éstas hubieran desaparecido y qué lejos están de la realidad. ¿Cómo justificar que como premio a la cadena de acciones terroristas contrarias al derecho internacional humanitario y los derechos humanos se encuentran deleitando las mieles del poder con onerosas entradas, sin dar cumplimiento a los acuerdos? Ningún acuerdo, negociación, pacto, convenio, tratado, etcétera, lo han cumplido. Y sí gozar de las prebendas alcanzadas. Es aquí donde tenemos que ver qué es lo que pasa. Primero, hay una firma, dice que para cumplimiento de las partes. Se supone que es para todos. ¿Por qué hubo para todos? Y porque no se exige hoy en día esto a los honorables senadores, que por más de que hoy se llamen comunes, son las mismas FARC, pues han regresado a su primario calificativo comunista. Si es así, entonces, ¿por qué hay disidencias de las FARC? ¿Por qué hay segunda Marquetalia de las FARC? ¿Y por qué no tienen la honradez suficiente? Y en vez de exigir tantas cosas para ellos, no más, ¿por qué no arreglan con lo que arman rancho aparte y se siguen llamando FARC para que todos cumplan y se llegue a la tan anhelada paz? No, señores, es más rentable el engaño, el terrorismo y debemos mencionarlo, la gasolina de los que tienen vivos, el narcotráfico. Cordial invitación a que acabemos con nuestra actitud pasiva de conformidad y pusilánime, tragando entero todo lo que se nos dice, lo que vemos hacer, y por eso la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza este esfuerzo diario para que todos conozcamos la verdad verdadera, analicemos la realidad de los antecedentes históricos de nuestra región y el país entero. Lo sucedido es repetitivo. Mucho ha sido el sacrificio de las fuerzas de la fuerza pública en procura de la paz y tranquilidad del pueblo. Son ya casi más de 560 episodios de la memoria histórica disponibles en nuestra página web. Úsenlos, difúndalos, analícenlos en familia y discutámoslo con los jóvenes, aquellos que no tuvieron la real vivencia de los hechos, dada su corta edad, antes de que nos terminen engañándolos con falsedades y pajaritos de oro, por nuestro bien y el de nuestra patria. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Síntesis, la responsabilidad de toda la dirigencia política que no le ha dado la trascendencia ni el enfoque a esto. Llegamos al final del ejercicio, nos reuniremos esta noche nuevamente en forma virtual para hablar de los 80 años que se cumplen hoy del famoso desembarco en Normandía que transformó la historia del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial en hechos ocurridos en junio de 1944. Fue el inicio del último año de esta gran conflagración. Y mañana continuaremos con nuestras actividades diarias normales de la memoria histórica y las conferencias por la noche. Feliz día para todos. Que Dios nos siga bendiciendo y